Amigos de Genealogía, estoy contenta porque ustedes saben que siempre tenemos información que sé que estás necesitando. Tarde o temprano, antes o después, te has preguntado cosas sobre los impuestos que no entendemos en Estados Unidos. Acabas de llegar, acabas de poner un nuevo negocio, hay algo en tu vida que cambió, nació un bebé, te divorciaste, cualquier evento puede representar más o menos dinero a la hora de reportar nuestros impuestos, y para eso estoy conversando con Carlos Ramírez, el maestro de los impuestos. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes, porque ya sé que tu programa se escucha en varias partes del país, así que hay que dar la bienvenida a todas aquellas personas que quieren aprender, que quieren informarse acerca de los impuestos en Estados Unidos. Cuéntame, ¿cuál es uno de los errores más comunes al comenzar a hacer nuestros impuestos como inmigrantes? Para mí, siempre yo llegué aquí cuando tenía 21 años y no empecé a declarar impuestos hasta que supuestamente yo ya ganaba una cantidad más arriba de los $20,000 al año. Imagínese, yo emocionada. Yo no sé si era justo la cantidad con la que tenía uno que empezar a pagar impuestos. En realidad, alguien me dijo: "Tienes que hacer tus impuestos", y yo fui e hice mis impuestos, pero nunca supe realmente por qué. Bien, en Estados Unidos la incógnita es por qué se pagan impuestos. En Latinoamérica, en nuestros países, generalmente no tenemos esa costumbre. Y cuando llegamos a este país, muchas veces te dicen, oh, no has hecho tus impuestos, no has declarado tus taxes. Entonces, los impuestos es obligatorio mientras una persona tenga un ingreso. Un ingreso por tu trabajo, vas a tener que pagar impuestos al gobierno. Ahora, aquí hay que entender varias cosas. Hay que entender los estados civiles de presentación. En la vida tenemos el soltero, el casado, el viudo, el divorciado. En los impuestos tenemos que tomar en cuenta la persona casada que presenta por separado, el soltero, que es el que nunca se casó, o el que se divorció el 31 de diciembre, pero que no tiene hijos, que no tiene dependientes y se llaman dependientes calificados. Y el cabeza de familia, el que se divorció el último día del año, pero tiene hijos calificados, como tus hijos, tus hijas, Sí. o el soltero que nunca se ha casado, pero que es una madre soltera, pero tiene sus hijos, entonces también tiene el estado civil de cabeza de familia, y también están las personas que enviudaron y se llaman cónyuges sobrevivientes. Un poquito diferentes los nombres, a veces las personas se confunden, pero aquí estamos para poder aclarar esta situación para ti. Aquí, tú, si Hay eres uno soltero, dime, Claro, dime. ¿hay alguna cantidad con la Sí, que usted justo a diga? esto iba. Si es Ajá. un soltero, y eso se llama la deducción estándar, y es para cada estado civil de presentación, y es por eso que primero expliqué los estados civiles de presentación. Un soltero, hoy en el año 2024, la deducción estándar es de 14,600. Significa que si tú ganaste con una forma W2, no tienes que presentar impuestos si tu ingreso fue superior a 14,600, pero se debe presentar si tú tienes derecho a un reembolso, eres madre soltera, entonces te van a dar los créditos tributarios por los niños. Son dos generalmente. El EITC, el ingreso por el crédito por el trabajo, por haber generado ingresos por trabajo, te van a dar un crédito si tienes bajos ingresos. Si tienes 14,600, te van a dar hasta por 3 niños. Y también está el crédito adicional por hijos, que es parte es reembolsable y parte no reembolsable. Eso hará que presentes la declaración de impuestos. Pero recuerda, si tú eres empleado o empleada por tu cuenta, la deducción estándar está generalizada
solamente para los impuestos federales, pero no para el ingreso por trabajo por cuenta propia, y así que ahí tienes que pagar el seguro social y el Medicare, que se llama el impuesto al trabajo por cuenta propia a partir de $400. Fíjese que hay muchas de mis oyentes son mujeres que empezaron su negocio de diferentes maneras, ya sea hacer uñas, hacer accesorios, trabajan dentro de la casa, usan una habitación de su de su casa como oficina o como un taller. Todo eso implica también que hay que declarar ciertas cosas que a lo mejor se nos están escapando. Bueno, cuando enfocamos nosotros los conceptos claramente, sabemos que la persona que es empleada recibe su forma W2, no tiene deducciones por lo que se llama en inglés home office, la oficina en casa. Ahora, si tenemos una persona que trabaja en su casa, el concepto es de uso exclusivo y de uso la mayor parte del tiempo en la actividad en la que realizas. Por ejemplo, si la señora peina, si la Ujú. señora hace uñas en su casa y Sí, tiene un sitio destinado, una habitación, entonces podemos hacer el uso de la oficina en casa y podemos utilizar dos métodos. El método generalizado, que es por un porcentaje por cada gasto, que es la electricidad, que puede ser la renta o puede ser inclusive la depreciación del espacio, o el método simplificado que se hace hasta 300 pies cuadrados, $5. Es decir, que puedes deducir hasta $1,500 si tienes un ingreso por cuenta propia, pero la oficina en casa tiene que ser de uso exclusivo. exclusivo, y ahí es donde quizá la gente se confunde mucho con este término, porque a veces deducimos cosas que no deberíamos. ¿Cuáles son esas banderas rojas a la hora de mandar nuestra declaración de impuestos que que llaman la Sí, atención de los del de la IRS. del Tomemos en IRS? cuenta, tomemos en cuenta lo siguiente. Las personas de bajos ingresos, es decir, menos de $20,000, solamente el hecho de tener $20,000 y tener hijos calificados que están reclamando, y en esta parte se reclama el máximo crédito, por sí solo la declaración está produciendo un red flag. ¿Por qué? Porque el IRS está otorgando el máximo crédito. ¿Y cuál fue el camino para llegar al máximo crédito? Puede ser que estemos poniendo gastos que no están relacionados con el negocio. Por eso, los gastos tienen que tener estas características, ser ordinarios y necesarios para el funcionamiento del negocio. Si no es necesario para el funcionamiento del negocio, por ejemplo, comprar las uñas acrílicas es un gasto, es Claro. ordinario y es necesario, porque de lo contrario, yo no puedo ejercer esta profesión. Pero si en mis gastos yo estoy poniendo para una persona que utiliza uñas y estoy poniendo, por ejemplo, demasiados gastos de gasolina, cuando Mm, yo trabajo en mi casa y pongo 20,000 millas al año, eso va a levantar un red flag, porque en este código, en este punto, la mayor parte del trabajo lo realizo en casa. No utilizo las millas. Entonces, estoy reclamando demasiadas millas, es posible que tenga un red flag, o que estoy poniendo gastos que no están directamente relacionados con el negocio. Por ejemplo, que vas al supermercado a hacer las compras de tu hogar, utilizas la tarjeta del negocio y lo quieres poner como gastos del negocio. mm. Al no ser un gasto específico para el negocio, entonces va a levantarse otro red flag. Especialmente para el estado civil de cabeza de familia. Hay muchos caballeros que son cabezas de familia, reclaman 3 hijos y la niña más chiquita tiene 6 meses de nacida, pero son padres solteros. Mira, fíjate, el sentido común de esto va a decir, bueno, aquí hay algo, este señor es soltero y trabaja full time en la construcción.
Oh, carambas. Eso está raro. Claro, Así hay mismo es como piensa el IRS, entonces empieza a auditar, a examinar las planillas para ver si es que el crédito que está otorgando es el crédito real. Por eso, tienes que asistir a un preparador de impuestos que te dé las mejores garantías, que no busque el máximo reembolso, porque eso te puede traducir como un máximo riesgo de una auditoría. es un dolor de cabeza. Ahora, así como muchas personas abusan, ¿verdad?, de este tipo de ayudas, también habrá gente que deja escapar muchos créditos y que no lo reportan porque no saben que podrían. Y en este caso, ¿cuál sería uno de los más comunes que se les escapa declarar? Bueno, generalmente cuando acudes a un preparador profesional de impuestos, no se te va a escapar ninguno. Más que todo, cuando haces, si ya lo haces por tu propia cuenta, los mismos programas te van a ayudar a resolver. En la papelería, en la librería, donde venden útiles escolares, ahí venden todos Planilla. los software para preparación propia de impuestos. Y ahí puedes comprar, pero el software no te va a dejar enviar si no has cumplido con todos los requerimientos. Ahora, créditos reembolsables versus créditos no reembolsables. Crédito reembolsable es aquel que, aunque tú no le debas a la IRS, te lo van a dar. Y los créditos no reembolsables, que son donde mayor problema tenemos, porque ahí sí debemos conocer cómo funciona la ley y saber aplicarlos, que son, por ejemplo, los créditos de energía. Si en tu casa donde vives compraste paneles solares, si no haces muy bien la preparación de los impuestos y no solicitas y no le das la información de los paneles solares, no te van a entregar ese crédito. Estos son los créditos que generalmente no se los pide y se los pierde. Cuando hay padres divorciados, ¿verdad? Que he pasado también por ese asunto, y se dividen a los hijos, muchos de ellos, ¿no? Como que yo declaro a fulanito y tú declaras a menganito. ¿Usted cree que sea lo más inteligente? Aquí no funciona eso. En los impuestos lo que funciona realmente es lo que dice la corte y el juez. Una Sí, persona, una persona, una pareja se divorcia. Tienen 3 niños, por ejemplo. ¿Cuál es la custodia otorgada a cada uno de los cónyuges? ¿Custodia, la mamá tiene la custodia o es una custodia compartida? El papá tiene la obligación de pagar el child support. Eso no le da la opción a reclamar a los hijos, no le da la opción a que le diga al ex cónyuge, dame uno o tú toma uno y ahora me toca el otro. No, no es así. Aquí se tiene que cumplir lo que dice el decreto de divorcio. Si en claro. el decreto de divorcio, ojo, es custodia compartida, él y ella. Él reclama los años pares y ella reclama los años impares. Pero también dice el juez que tiene que vivir la mitad del tiempo con el papá, la mitad del tiempo con la mamá. Ahí estamos haciendo la opción correcta. ¿Qué Ujú. pasa cuando el papá se va a vivir a otro estado? Se fue de Florida a Texas, pero dice, yo tengo el decreto de corte que los años pares me toca a mí o los años impares. Aquí ya no está cumpliendo con la otra parte del decreto que dice vivir el 50% con el niño. Ah, pero yo tengo el decreto de corte. Sí, pero el decreto de corte estás fallando en una de las partes, porque el niño vive el 100% con la mamá en otro estado, así que es imposible que tú hayas vivido con el niño la mitad del tiempo. Así Entonces, en ese caso, aunque la corte se haya establecido en el que un año los cónyuges pueden reclamar a los niños, en este caso, la madre o el cónyuge con el que vivió el año completo, el niño va a ser reclamado. Así nomás, la ley se interpreta
tal cual debe ser. ¿A qué edad, hasta qué edad se puede reclamar a los hijos? Los niños cuando nacen hasta que cumplen 18 años, se la pasen en casa, sean estudiantes, ganen dinero, pueden ser reclamados por los padres. Hasta los 24 si son estudiantes. Y siempre si son niños especiales, niños deshabilitados. Por ejemplo, una madre tiene un niño que está en sillas de ruedas toda su vida, ya tiene 20 años, 25 años, 27 años, y lo sigue reclamando como hijo calificado. Se llaman hijos calificados, los dependientes que cumplen con ciertos requisitos. Ahora, el preparador de impuestos tiene carta fundamental cuando tiene que hacer lo que se llama la diligencia debida, una due diligence, para determinar las calificaciones, si es que se puede reclamar un crédito u otro crédito. Claro. Ahora, yo me acuerdo en mi ignorancia, cuando llegué a vivir a Estados Unidos, me decían: "Guarda todos los tickets, porque hay que mostrárselos al contador". Y ahí me tiene con mire, así de tickets, hasta de la farmacia guardaba. Y Bueno, ahora cuando pienso si yo estoy enfermo y tengo gastos médicos que tienen una receta. Entonces, yo voy a guardar los recibos para que mi contador reclame una deducción diferente a la del gobierno. Habíamos hablado de la deducción estándar para este año de 14,600. Ahora, yo puedo reclamar mi propia deducción, se llama deducción detallada. Y aquí están los recibos de las medicinas que no me cubrió el seguro, las donaciones a la iglesia, en los intereses que pagué de la hipoteca de la casa, está también tanto los impuestos que se paga por la propiedad. Si yo soy soltero y todos estos gastos sobrepasaron los 14,600, entonces ahí sí necesito estos recibos para que el contador pueda calcular cuánto va a ser mi deducción detallada que va a sobrepasar los 14,600 y poder utilizar la otra deducción en lugar de la deducción del gobierno. claro, o Y en sea, otro caso, realmente guarde los tickets si realmente son para deducir, pero el supermercado no. no, el supermercado por supuesto que no, excepto que la señora que habíamos hablado tiene su negocio propio. Ahí sí tiene que guardar todos los recibos. Y si fue al supermercado a comprar la acetona para despintar y fue a cualquier centro comercial o comisariato, ese supermercado, ese recibo va a ser válido porque fue un gasto relacionado a tu negocio. Claro. ¿Hay algunos créditos nuevos que se estén dando después de la pandemia? También hubo muchos cambios, se hicieron algunos con donaciones. ¿Hay algo nuevo que debamos saber para llenar nuestros impuestos el Ahora, próximo año? no, 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 no hay. Lo único nuevo que el Congreso lo quedó en suspenso era el incremento del crédito adicional por hijos, que querían ponerlo a $2,000, pero que no se lo puso, se quedó en 1,600. De ahí en adelante tenemos los créditos de energía que son relativamente nuevos en los últimos años, pero créditos referente a la pandemia, eso ya no existe ahora, si es que todavía está a tiempo, porque recuerde que usted puede reclamar créditos con hasta los últimos 3 años. Si alguno de los créditos, alguno de los estímulos, usted no lo recobró, no le entregaron porque no lo pidió, entonces podría estar a tiempo para pedirlo. De aquí veremos, porque para el 2026 la ley tributaria va a cambiar y ahí tendremos mucha más información. ¿Y a qué se debe que va a cambiar en 2 años? Porque cuando el expresidente Donald Trump vino a la Casa Blanca, instauró lo que se llamó y se llama el Tax Cut and Job Act,
que era una nueva ley tributaria. Esta nueva ley tributaria reemplazó a la que teníamos vigente hasta 2017 y está vigente hasta el 2025. Así que en 2026 va a cambiar toda esta estructura, tanto en impuestos individuales como en impuestos de negocios. Así es. Para un adolescente que empieza su carrera, pues, sus primeros trabajos, ¿qué es lo que se nos debería de enseñar en la escuela que no se hace? ¿Cuáles El son ahorro. El esos ahorro es consejos? importante, porque los muchachitos que trabajan, por ejemplo, pueden ganar hasta $14,600, que es el valor de la deducción estándar, y no necesitan ponerlo en la declaración de impuestos, ni de ellos, ni tampoco de los padres. Ahora, si se pasan de los 14,600, esto puede afectar al seguro de salud. El Affordable Care Act, lo que conocemos comúnmente como el Obamacare, Obamacare. va a ser afectado porque el household income se incrementó y En caso podríamos de que tener los que pagar padres pidan. más en seguro de salud. Claro, esto es en caso de que los padres estén bajo Obamacare. Claro, claro. Ujú, okey. Pero también, por ejemplo, los niños pueden ganar hasta 14,600, ahorrar la mitad, formar lo que se llama un Roth IRA para su jubilación, porque el niño que tiene 13, 14, 15 años no necesita gastar los 14,600 porque todavía está siendo mantenido por sus padres. Y esta es una forma de que no nos enseñan en el colegio, en la escuela, en el high school, pero los padres pueden enseñar a que tenga una educación ahorrativa para que ahorre desde ya, imagínate, desde los 15 años ahorrando para su jubilación cuando tenga 65, va a tener un buen dinero para no sufrir ni pena, ni angustias, y tener un fondo de retiro. Y es que lamentablemente también, y lo vi cuando mis hijas empezaron a trabajar, porque empezaron a trabajar a los 16, 17 años, las empiezan a inundar con publicidad de tarjetas de crédito, como si fuera comprar, no sé, una revista o, ¿sabes?, sin darle la importancia. Y en las escuelas no les enseñan cuál es el porcentaje total del artículo que compraron y en lo que se va a convertir si lo pagan con una tarjeta de crédito y solo pagan los intereses. Entonces, sí, yo creo que esa es la educación que deberían de darnos en las escuelas, ¿no cree? Más práctico. Bueno, para impuestos no tiene que ver mucho si es que la de los adolescentes tiene una tarjeta de crédito o no, pero sí les sirve para hacer un historial de crédito y tener esta disciplina ahorrativa y no despilfarrar, porque de lo contrario, cuando es fácil comprar con la tarjeta de crédito, pero es difícil pagarlo, más que todo para los adolescentes que no tienen o que solamente van a trabajar 3 meses en el tiempo de vacaciones. Ahora es su temporada, van a buscar trabajo, pero tienen que tener una autodisciplina ahorrativa para no despilfarrar y no entrar en problemas. Porque recordemos que en este país los errores que uno los comete desde pequeño se los tiene para el resto de la vida. Así que hay que autodisciplinarse y los padres creo que tienen que estar mirando qué está haciendo su hijo con los impuestos. Es importante aprender, es importante formarse para tener un mejor futuro en ese país. Conozco un caso de una persona que declaró los impuestos separada pretendiendo que estaba divorciada para tener una ayuda financiera. La investigaron, se dieron cuenta que en realidad no estaba divorciada y tuvo grandes repercusiones en esta ayuda que necesitaba su hijo para la universidad. Eso Ujú. sucede. Entonces, no sé si usted quisiera ampliar en ese Sí, tipo de claro. Sí, casos claro. que Primero, sí. primero los impuestos de los hijos. Cuando los hijos que ya están en la universidad
trabajan un tiempo, un medio tiempo, y ellos quieren hacer su declaración de impuestos, siempre tienen que poner que es dependiente de alguien más. Los padres hacen la declaración de impuestos y en función al ingreso de los padres vienen los créditos y lo que se llama FAFSA, que te da la opción y te paga los estudios. Al ser uno de los padres el que está reclamando al hijo y diciendo que es cabeza de familia para no mostrar el ingreso del padre, porque si mostramos el ingreso del padre, se va a pasar y no van a recibir las Me becas. ayuda. Es necesario que todas las declaraciones de impuestos se hagan correctamente. Por eso, el preparador de impuestos siempre va a hacer una entrevista y va a darse cuenta si es que tú eres soltera, casada, o están preparando una declaración por separado o son en conjunto. Si es que lo presentan en conjunto, según el ingreso, se va a determinar si es que califican o no para los beneficios y las becas escolares. Pero si se pasan del ingreso, ya no van a calificar. Y hacerlo en forma separada para obtener esto podría traer algunos problemas. De hecho, Claro. si es que una persona declara a su hijo diciendo que es cabeza de familia como madre soltera y no lo están, pues el historial va a salir por sí solo y puede ser auditada. Y hoy reciben dinero, se lo gastan y cuando se auditan no hay con qué pagar y la multa es de hasta el 75% de lo que tuvo que pagar y no lo pagó. Así que hay que cuidar. Claro que sí. Muchísimas gracias por todos estos consejos, Carlos Ramírez, el maestro de los impuestos. Sé que vienen fechas importantes en donde vas a estar compartiendo sus conocimientos. El 5, 6 y 7 de junio estamos en USA Tax Convention, donde acuden todos los preparadores de impuestos, tanto de Miami, de la Florida y de todo Estados Unidos, para la actualización, para ver esta convención con expositores de renombre. Tenemos como el keynote speaker a Charles Redding, ex comisionado del IRS, y un elenco de instructores que dominan la materia tributaria. Les hacemos la invitación para que asistan al Miami Beach Convention Center a partir del 5, 6 y 7 de junio. Gina, un placer. Muchísimas gracias. Estamos dispuestos cuando tú necesites hablar siempre de los impuestos en Estados Unidos. Muchísimas gracias y ya saben que si nos están escuchando en este podcast pueden verlo en video en mi canal de YouTube, Gina Ulmos, y viceversa. También si quieren la versión solamente de audio, pues pueden encontrarlo en nuestra plataforma iHeartRadio. Busquen Ginalogía. Muchísimas gracias, Carlos. Buen día. Muchas gracias, Gina. También, si usted quiere.